Bueno, es una pregunta difícil. De hecho, creo que no tiene una respuesta unívoca. Tanto hoy en día como en la antigüedad, la palabra filosofía ha sido utilizada para designar prácticas muy diferentes. Y eso es lo primero que me gustaría enfatizar. Creo que tanto hoy en día como en la Grecia antigua, por filosofía se ha entendido, en primer lugar, una serie de prácticas. No de doctrinas, sino de actividades, y eso es algo que me parece importante rescatar. Yo diría, digamos, una vez reconociendo que hay muchas posibles respuestas a la pregunta que se ha planteado, que mi respuesta favorita, la que más me gusta en lo personal, es la de que la filosofía es la práctica radical de la crítica. Creo que en sus orígenes, la filosofía en el mundo mediterráneo consistió precisamente en eso, en poner en cuestión de manera radical las creencias popularmente aceptadas. Tengo para mí que el primer filósofo del que tenemos noticia no es tanto Tales de Mileto, sino otro en la antigüedad concebido como el fundador de la escuela eleata, que se llamaba Genófanes de Colofón. Genófanes de Colofón era conocido por los antiguos, por sus contemporáneos, como el cazador de los embustes de Homero y Hesíodo. Esto quería decir que lo que él hacía era cuestionar racionalmente las creencias religiosas de su época. De Genófanes de Colofón lamentablemente nos ha llegado muy poquito, nos han llegado unos cuantos aforismos, por llamarlos de alguna manera. Él en particular no era ateo y sin embargo creía que las creencias religiosas establecidas en su época en las ciudades griegas eran falsas, evidentemente eran falsas, creía él. De existir Dios o de existir los dioses, no podrían ser como los que describían los mitos homéricos. Decía Genófanes de Colofón que Homero y Hesíodo describen a los dioses básicamente atribuyéndoles los peores crímenes de los seres humanos. Les atribuyen el engaño mutuo, los celos, la envidia, etc. De modo que si hubiera dioses, no podrían ser estos como proyecciones de los seres humanos, tendrían que ser entidades completamente distintas. Dijo en este mismo tenor que los seres humanos, sin darse cuenta, conciben a los dioses exactamente como son ellos. Dijo, por ejemplo, que los etíopes representan a sus dioses como de piel negra y de narices anchas, en tanto que los tracios los representan como rubios y de ojos azules. Esto es muy curioso. Y el aforismo que más me gusta de él, que va en el mismo sentido, es uno que dice que si los leones, los caballos y los bueyes tuvieran manos y pudieran dibujar con ellas, los leones dibujarían a sus dioses como leones, los caballos como caballos y los bueyes como bueyes. Con estos simples aforismos, Genófanes de Colofón estaba poniendo en cuestión creencias ampliamente extendidas en su época. Estaba diciendo fundamentalmente que las prácticas religiosas que en el mundo griego estaban ampliamente extendidas se basaban en creencias falsas, ¿no? En creencias sobre dioses antropomórficos que no tenían absolutamente nada de carácter divino. Creo que este empeño de cuestionar las creencias, digamos, más profundamente arraigadas en la población en un momento dado es algo típicamente filosófico. Un par de generaciones más tarde, los propios discípulos de Genófanes de Colofón pusieron en cuestión creencias ya no digamos tan específicas como las de la religión, sino otras de carácter aún más básico. Parménides, Zenón de Lea, etc., pusieron en cuestión siquiera si había movimiento, basándose siempre en argumentos, en esclarecimientos conceptuales, etc. Por otra parte, Heráclito, digamos, el gran fundador de otra de las corrientes del pensamiento filosófico griego, hacía lo propio. Ahí donde Parménides y Zenón postulaban la existencia de un mundo uno e inmóvil,
Heráclito más bien defendió la perspectiva de que el mundo era múltiple, mucho más diverso de lo que solemos creer, con entidades con una existencia apenas instantánea, que siempre está en movimiento. En todo caso, tanto Parménides como Heráclito comparten la tesis de que la realidad no es como se nos presenta. La realidad no es como la percibimos, y me parece que este reconocimiento es el que dio origen a la filosofía. No se trataba de una afirmación sin más, se trataba más bien del resultado de un proceso de reflexión que empezó a exigir que las creencias, no solo religiosas, sino también hasta las más cotidianas, como las relativas a la existencia del movimiento, a nuestra propia posibilidad de conocer el mundo, etc., estuvieran mucho mejor fundadas que como hasta ese momento se habían establecido. Entonces, yo diría en primer lugar que la filosofía es, en este sentido, la práctica radical de la crítica. Esta práctica radical se basa en el reconocimiento de que probablemente estamos equivocados en las creencias que tenemos, en el reconocimiento de que tenemos que investigar cómo es de hecho el mundo en el que vivimos, que la forma en que este mundo se nos presenta probablemente sea, digamos, muy diferente a como el mundo es en realidad, de modo que lo que abre la filosofía es una perspectiva muy seria de investigación y de renuncia consistente, razonable a todo dogma. Ya en la misma época, por filosofía, algunos otros entendían alguna práctica que yo vinculo mucho más con la charlatanería. O sea que reconozco que en el mundo mediterráneo, entre los filósofos, digamos, griegos, estaba ampliamente extendida esta práctica, la crítica, pero también había otras escuelas que no favorecían la crítica, sino que defendían alguna superchería mística, dogmática, etc. En este otro terreno identifico a Pitágoras, por ejemplo, y a sus seguidores. Pitágoras era evidentemente un charlatán en el sentido literal de la palabra, era un santón, en torno al cual se erigieron un montón de mitos que me lo hacen muy cercano a lo que Juan Rulfo, describe en un cuento estupendo que se llama Anacleto Morones, justamente sobre una especie de Pitágoras mexicano en Jalisco a principios del siglo XX, un charlatán que engaña a los incautos justamente del modo contrario a lo que estaban haciendo los que yo considero los genuinos filósofos. Mientras los genuinos filósofos ponen en cuestión las creencias populares, los charlatanes se aprovechan de la credulidad de la gente para proponer, digamos, no sé, creencias de las que van a sacar de alguna manera provecho. Pienso en este sentido que lo que marca la diferencia es la actitud con respecto a las creencias religiosas. Mientras unos las cuestionan, otros las favorecen. Hay algunos que hacen un poco de una cosa y un poco de otra cosa, ¿no? Pero creo que eso sería. Esa sería como mi primera respuesta. Ahora, de esta respuesta de que la filosofía, al menos la que a mí me parece relevante, es la práctica radical de la crítica, se deriva una consecuencia que creo importante. Creo que la filosofía tiene un efecto liberador. De las creencias falsas solo se pueden seguir prácticas inadecuadas. Normalmente las creencias falsas son muy útiles en sociedades, digamos, donde las diferencias de clase mantienen un orden de opresión constante. Creo yo que las creencias falsas son obviamente parte de la ideología de la clase dominante y tienen un efecto, digamos, de garante del dominio, de la opresión y, por supuesto, de la explotación. Entonces, creo que la filosofía
bien entendida, la filosofía entendida como la práctica radical de la crítica, tiene este efecto emancipatorio. Esto se puede ver ya en la propia antigüedad. Platón y Aristóteles desdeñaron profundamente a los miembros de una escuela filosófica, en mi opinión, muy interesante. Los llamaron despectivamente sofistas. Lo que me interesa recalcar en este momento es que los sofistas consideraban que las instituciones humanas eran convencionales, que no eran producto de la naturaleza humana. Platón y Aristóteles decían, por ejemplo, que la esclavitud es una institución natural. Esto es, que hay seres humanos que nacen para ser esclavos, en tanto que hay seres humanos que nacen para mandar. Los sofistas criticaron despiadadamente estas tesis y al contrario sostuvieron que si hay esclavos es solo por una convención social, que puede cambiar desde luego. Me da la impresión de que es por esto que Platón y Aristóteles, miembros de las aristocracias de su época, los odiaban tanto, ¿no? En todo caso, los sofistas insistieron en que no había esclavos por naturaleza. Lo que luego sería la tesis de ilustrados como Rousseau ya era defendida por sofistas como Protágoras y otros. Y esto es bien importante porque en las regiones donde los sofistas tuvieron influencia en la época de Platón o de Aristóteles, tiempo después hubo revueltas de esclavos. La famosa revuelta del esclavo Espartaco, una entre muchas en la región de Sicilia, digamos lo que ahora es Italia, podría haber estado influida precisamente por las ideas de los sofistas, que insistían en que nada de natural hay en la esclavitud. Y creo que este mismo fenómeno se puede ver en otras épocas. Quizás donde nos resulta más claro es en la época de la llamada Ilustración en Francia. Hubo también una ilustración inglesa un siglo antes, pero la Ilustración francesa muy particularmente tuvo también ideas emancipatorias vinculadas a la crítica radical de las creencias establecidas que justificaban el dominio de una monarquía feudal, entre otras cosas, anclada en el dominio de la Iglesia. Entonces, bueno, eso es lo que yo diría. Hoy en la mañana estaba oyendo en el radio que los miembros del llamado Observatorio Filosófico están proponiendo que en la reforma al artículo 3 constitucional se incluya la enseñanza de la filosofía en todos los niveles como algo, digamos, obligatorio, y además ellos dicen instrumental para lograr la así llamada cuarta transformación. Yo soy súper escéptico con respecto a que eso tenga alguna utilidad. En primer lugar, de nuevo, quién sabe qué entiendan por filosofía. Lamentablemente, en el siglo XX pudimos ver cómo filósofos profesionales se pusieron al servicio no de la emancipación, sino al contrario, de lo peor que pueda haber en términos de opresión en este mundo. Heidegger fue un filósofo al servicio del nazismo en Alemania. Podrá haber sido muy crítico de diferentes dualismos a lo largo, digamos, que se desarrollaron a lo largo de la filosofía y su historia, pero lo importante es que Heidegger era un intelectual nazi perfectamente dispuesto a justificar las atrocidades del imperialismo alemán. Entonces, soy suspicaz con respecto a la posibilidad de que algo como eso tenga un carácter emancipatorio. Desde luego, Heidegger no es el único ejemplo que me viene a la mente. En el ámbito, digamos, de la filosofía de la ciencia, es muy conocido Karl Popper.
Y Popper era también un ideólogo de la Guerra Fría. Uno no puede leer un libro como el de La Sociedad Abierta y sus enemigos sin reconocer que ese es un texto de propaganda anticomunista al servicio no solo de las purgas anticomunistas como el macartismo en Estados Unidos y las correspondientes cacerías de brujas en Inglaterra, Europa Occidental, etc., sino que era también una justificación de la paz, entre comillas, como lograda por el imperialismo norteamericano, ¿no? Uno no puede leer La Sociedad Abierta y sus enemigos sin pensar que era una justificación de la guerra contra Corea, por ejemplo. Es verdad que Popper escribió el texto un poquito antes de la guerra de Corea, pero digamos, toda la verborrea sobre la defensa de la democracia y la libertad con la que los gobernantes norteamericanos justificaron su barbarie en Corea, con el asesinato de millones de personas, utilizando masivamente el napalm, por ejemplo, prefigurando luego lo que sería su actuación brutal, verdaderamente bárbara en Vietnam, etc., es como algo que no puede dejarse de lado, ¿no? Entonces, yo creo que, entre otras cosas, debería estudiarse a fondo cómo es que estos filósofos supuestamente muy críticos se han prestado a justificar grandes crímenes contra la humanidad. Y creo que la respuesta no es tan difícil de encontrar. Si la filosofía se desarrolla en las universidades y las universidades son, entre otras cosas, digamos, centros para la confección de la ideología de la clase dominante, pues uno encuentra, digamos, de inmediato la clave, ¿no? Heidegger estaba al servicio de la burguesía alemana, del mismo modo que Popper lo estaba de las burguesías anglo-norteamericanas, ¿no? Y por supuesto también de la propia burguesía alemana después de la Segunda Guerra Mundial. No sé exactamente cómo explicarlo, no quisiera profundizar mucho más en esto. Entonces, tengo la impresión de que no se puede pensar que la filosofía de por sí, tal y como se la practica hoy en día, de esta manera supuestamente ascética en las universidades, tiene un contenido emancipatorio en sí mismo. Recientemente se ha hablado bastante en México sobre el caso del llamado Goebbels mexicano, un filósofo heideggeriano llamado Emilio Uranga. Y uno puede ver ahí justamente cuál es la práctica filosófica mercenaria, ¿no? La que tiene que ver con el servicio al gobierno opresivo en un país como México. Hay un libro reciente que muestra cómo Uranga, ideólogo del PRI en la época de Díaz Ordaz, jugó un papel ideológico fundamental en la justificación de la represión contra los estudiantes, en el azuzar una histeria anticomunista verdaderamente espeluznante y luego en justificar las atrocidades del régimen, ¿no? Por ejemplo, la Guerra Fría de los años, la Guerra Sucia de los años 70. Entonces, no estoy diciendo que la solución sea en lo absoluto, digamos, recurrir a otras filosofías supuestamente más críticas, ¿no? Por ejemplo, también soy muy suspicaz con respecto a la filosofía de la liberación tipo Dussel, porque, bueno, me da la impresión de que en último término no se da cuenta de que es preciso combatir la falsa conciencia. Al contrario, él pretende partir de la falsa conciencia religiosa, como si en ello hubiera escondida una vena antisistémica. Yo no lo creo. Yo creo que habría que recuperar esta vena crítica
de la filosofía antigua. Ahora, la filosofía antigua tenía una característica que no tiene la filosofía contemporánea. La filosofía antigua era tenida por sus practicantes como básicamente resultado de la elección de una forma de vida. No era una filosofía para la vida en un sentido burdo como el que hoy en día proponen los partidarios de la superación personal, en lo absoluto. Pero para los antiguos filósofos, el dedicarse a la filosofía entrañaba el adoptar una forma de vida bien específica. Esto se ve muy claro en la filosofía de Aristóteles, pero se ve todavía más claramente en las escuelas llamadas helenísticas. Para los escépticos, los epicúreos, los estoicos y desde luego los cínicos, la filosofía implicaba vivir de una manera específica. Los epicúreos vivían de una manera específica, conducían su vida persiguiendo fines específicos, los estoicos de otra manera persiguiendo otros fines, etc. Y de hecho, sus doctrinas, sus teorías filosóficas estaban al servicio de esa forma de vida. La justificaban por un lado y por otro lado la alimentaban. Yo creo que eso es algo que podría hacerse hoy en día. Por ejemplo, los escépticos consideraban que no se puede vivir una vida feliz y pacífica si se vive con dogmas. Esto es muy curioso. Los estoicos creían que no se puede vivir una vida libre si uno está engañado. Y esto es muy curioso porque, por ejemplo, los estoicos desarrollaron teorías, digamos, semánticas sumamente interesantes, pero su objetivo fundamental era entender el error para no vivir equivocadamente, si se permite esa expresión. Un divulgador del pensamiento filosófico estoico que se llamaba Epicteto, que por cierto había sido un esclavo, decía que el principal propósito de la filosofía es conducir una vida buena. Y decía, ¿qué caso tiene discutir sobre la naturaleza de la demostración o la naturaleza de la verdad si uno va a vivir una vida donde se engaña a sí y engaña a los demás, ¿no? Evidentemente ahí para él había un problema. Entonces, es algo que creo se puede recuperar, se puede ver a la filosofía no como lo que producen estos intelectuales finalmente a sueldo del régimen, de una clase dominante específica, sino más bien que se puede recurrir a la historia de la filosofía para, digamos, en otros espacios, no necesariamente los académicos, se lleva a la gente, entre otras cosas, para que pueda juzgar más acertadamente sobre sus propias creencias, para que pueda evaluar las creencias de otros, para que se inmiscuya, digamos, en el ámbito de las ideas, para poder entender la realidad que vive. Entonces, eso creo que es una tarea por realizar. Hay algunos filósofos contemporáneos que han planteado esa cuestión. Uno de ellos es un francés que me cae muy bien, que se llama Michel Onfray, y él plantea justamente la necesidad de establecer por doquier lo que él llama universidades populares, que no son universidades en el sentido institucional del término, son centros de estudio donde la población puede entrar en contacto gracias, digamos, a una guía tangencial de profesores universitarios normales, digamos, con este vasto mundo de ideas para poder cambiar su realidad. Es muy difícil responder esta pregunta. Por un lado, creo que es evidente que la educación, desde la más básica hasta la universitaria,
sirve para generar el tipo de personas, el tipo de así llamados ciudadanos que requiere el capitalismo. No podemos obviar este hecho. Las escuelas reproducen a la sociedad tal y como ésta está dividida en clases. Las escuelas para los niños de la clase dominante son usualmente espacios donde estos aprenden lo necesario para seguir mandando. En tanto que las escuelas para los niños de las familias trabajadoras hacen lo posible para que estos se vuelvan trabajadores diligentes, obedientes, para que no protesten, etc. La educación pública en nuestro país es una educación que sirve a los intereses de la clase dominante y no es algo, digamos, que podamos ocultarnos. Creo que tendríamos que partir de ese reconocimiento. Del mismo modo, así igualito, las universidades preparan a los cuadros que requiere la clase dominante para seguir gobernando, ¿no? Para seguir controlando su sistema. Pese a cualquier tipo de idealismo que puedan muy naturalmente tener los jóvenes estudiantes en las universidades, la verdad es que se están preparando para ser cuadros de un sistema, de una sociedad brutalmente opresiva. Hay algunos que se preparan para ser capataces en las escuelas de ingeniería, hay otros que se preparan para ser los intelectuales del futuro, que van a justificar las siguientes masacres, etc. Las siguientes guerras imperialistas, yo no sé. Pero es posible romper con esto, me parece. No en el marco de estas instituciones, no pensando que se puede transformar a las universidades o a las escuelas, digamos, que el capitalismo financia en centros de educación emancipatoria, pero sí de a poquito. Creo yo que esto está estrechamente vinculado a la realización de una genuina y radical transformación social de carácter revolucionario. Yo no creo que pueda hacerse de otro modo. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora, digamos, si todavía no vivimos en una sociedad verdaderamente emancipada, verdaderamente libre? ¿Qué hacemos ahora? Y yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, desde la primaria. Normalmente, nuestro sistema educativo hace que se confunda el conocimiento con la información, al mismo tiempo que suprime toda la natural curiosidad de los niños, ¿no? Es verdaderamente espeluznante la forma en que lo hace. En las escuelas en México, las primarias parecen guarderías y las secundarias parecen pequeños reformatorios, al menos las públicas. Y esto es algo que debería empezar a cambiar. Los maestros, los padres tienen, y obviamente también los niños tienen un papel muy importante que jugar en esto. En contra de, por ejemplo, la perspectiva del nuevo gobierno de que el Estado debe mantener el control pleno de la educación, lo que yo creo es que el Estado debe financiar la educación, pero no regimentarla, que es lo que están planteando ellos. Creo, al contrario, que debe haber una transformación radical de la vida escolar desde las escuelas mismas. Creo que se debería implementar sistemas activos de aprendizaje desde la más tierna infancia, digamos, prácticamente desde el jardín de niños, y debe mantenerse esto en la primaria. Hay un montón de experiencias sumamente interesantes. Una de mis favoritas es la perspectiva de Célestin Freinet en Francia. Freinet era un maestro comunista que fue conscripto en la Primera Guerra Mundial en el ejército francés. En una batalla perdió un pulmón, de modo que no podía respirar muy bien y en consecuencia no podía hablar. La educación en Francia consistía fundamentalmente en que el maestro hablaba y los niños escuchaban. Él, que había estudiado para ser maestro, escribió en algún momento irónicamente que
en la guerra había perdido el principal instrumento de trabajo de un maestro, que es el poder hablar. Entonces ideó unos mecanismos verdaderamente muy interesantes para que los niños aprendieran a escribir, para que aprendieran matemáticas, para que aprendieran historia, etc. Estos mecanismos tenían que ver con la actividad misma de los niños, con el rescate del trabajo como algo que tiene valor intrínseco, en oposición, digamos, al saber erudito de los grandes intelectuales. Y creía que, además, los niños debían hacer la propia historia de sus familias, pero también de su clase social. Y es realmente muy interesante lo que él logró. Con una pequeña imprenta en la escuela, fomentó el que los estudiantes hicieran sus propias publicaciones. Vaya, que niños de 6 años participaran en la elaboración de revistas. Esto implicaba, de hecho, que los niños chiquitos tenían que aprender a escribir para poder presentar sus textos en una revista. Los textos que escribían eran, obviamente, correspondientes a sus edades, pero era verdaderamente fascinante que los niños pudieran ver la escritura como un mecanismo de comunicación, que es lo que de hecho es, y no como un mecanismo para ser evaluados y clasificados y de alguna manera separados como incapaces de escribir para tener que dedicarse a las labores manuales en un sistema de explotación. A Freinet, aunque no me consta, supongo le habría gustado mucho este poema de Bertolt Brecht, que se llama Las preguntas que se hace un obrero, que tienen que ver con esta forma mentirosa en que se cuenta la historia, ¿no? Se cuenta la historia como el conjunto de hazañas de los grandes hombres, de los grandes generales, de los explotadores a final de cuentas. La verdad es que la historia la hacen los seres humanos, fundamentalmente los trabajadores, pero son despojados de todo, ¿no? Una de las preguntas que atribuye Bertolt Brecht a un obrero que piensa es muy bonita, es algo así como que, tal general, Alejandro Magno, digamos, conquistó Persia, y se pregunta el obrero de Brecht, ¿no llevaba siquiera un cocinero? Tebas, la de las 7 puertas, fue construida a lo largo de algunos siglos, pero ¿quién la construyó? La construyeron precisamente los trabajadores. Y conforme avanzaban los niños, digamos, en su formación en las escuelas donde Freinet tenía participación, iban escribiendo textos cada vez más complicados. Los niños más chiquitos escribían sobre lo que soñaban, sobre lo que veían, sobre lo que vivían en su casa, y conforme avanzaban, empezaban a escribir los resultados de sus propias indagaciones. Para Freinet era importante no contar la historia de los reyes franceses, ¿no? De Carlomagno y sus sucesores, sino al contrario, contar la historia de los trabajadores, la historia del pan, la historia de los medios de comunicación, de los medios de transporte, la historia de la herrería, etc. Y esas historias tenían que ser hechas por primera vez, porque, de nuevo, los grandes investigadores en las universidades no se habían ocupado de ellas, se ocupaban de la historia de los grandes personajes, pero no de la historia en serio de la humanidad. Soy súper escéptico, obviamente. Mi primer trabajo consistió en ser asistente de una profesora de filosofía en una escuela privada, en una preparatoria privada. Y de verdad pienso que es el peor trabajo que he tenido en toda mi vida, porque bajo el nombre de filosofía, lo que esta profesora enseñaba era el más burdo moralismo, digamos, católico. Yo pienso que eso no es la filosofía, vamos, que se puede llamar filosofía solo por esta benevolencia que tiene que ver con el equívoco del término filosofía, pero realmente eso no tenía nada que ver con pensar autónomamente, tenía al contrario
estos ecos espeluznantes de la filosofía como la justificación de una ideología que mantiene a las personas oprimiéndose a sí mismas, ¿no? La opresión también es externa. No sé exactamente cómo plantearlo, pero era de verdad horrible. Una clase de filosofía que no consistía en más que en decirles a adolescentes que sus impulsos naturales son inmorales y tienen que suprimirlos. Era realmente muy chocante. Para mí fue verdaderamente insoportable estar ahí. Entonces, si algo como eso se vuelve obligatorio en virtud de la Constitución, yo creo que el resultado es de miedo. Así de miedo, ¿no? No sé. Si se entiende alguna otra cosa, por ejemplo, si se pretende extender el pensamiento de Matthew Lipman, a la primaria, a todas las primarias del país, solo por poner un ejemplo, también da un poco de miedo, ¿no? Es en el fondo una manera de adoctrinamiento. Claro que el propio Lippmann no parecería estar de acuerdo con esto, pero tienes razón. ¿Cuál es su noción de democracia? Es la democracia liberal de un país imperialista. ¿Cómo se aplica exactamente esa noción a un país más bien semicolonial como México? Donde evidentemente el sistema, por ejemplo, legal, no funciona para la inmensa mayoría de la población, ¿no? A lo mejor a Matthew Lipman le parecería rarísimo hablar de corrupción, ¿no? Pero en un país como México es algo tan cotidiano. Y además ni siquiera es lo más importante es el desdén por los trabajadores. Entonces, pienso en efecto que lo que tendría que hacerse es lo que tú has dicho, la educación a través del trabajo. Esta es parte de la perspectiva de los educadores radicales de principios del siglo XX. La experiencia que a mí me parece que sería interesantísimo revisar es la de la educación soviética en los años 20. Los encargados de la educación en la Unión Soviética pusieron en práctica a escala masiva las ideas de los pedagogos más avanzados de su época. John Dewey, literalmente el fundador de la perspectiva moderna en la educación, visitó la Unión Soviética a finales de los años 20 y su descripción de lo que vio en las escuelas soviéticas es verdaderamente inspiradora. John Dewey pudo establecer en Estados Unidos una sola escuela activa en Chicago, que hoy en día, por cierto, es una escuela de élite. O sea, las escuelas activas, las escuelas que tienen esta pedagogía moderna, efectivamente son las que utilizan los miembros de la clase dominante para educar a sus hijos. No están abiertas a todo el mundo. Entonces, en la Unión Soviética, al contrario, las ideas de Dewey y de otros educadores progresistas como Freinet y otros muchos fueron puestas en práctica a escala masiva y el resultado es verdaderamente impresionante. O sea que de la mano de una revolución social con alcances que no tenían precedentes, y de hecho, pese a la estalinización que ya había empezado a consolidarse en la segunda mitad de los años 20, los logros de este sistema educativo estaban ahí para ser vistos y para ser admirados, ¿no? Claro, en los años 30 la educación soviética se volvió mucho más conservadora, pero con todo, en el curso de muy pocas décadas se pudo ver cómo la educación podía verdaderamente contribuir a la emancipación social. Uno de los lugares donde se ve esto con mucha claridad es en las repúblicas soviéticas de Asia Central, vecinas, por ejemplo, de Afganistán o de Pakistán, ¿no? Mientras en estos países sigue prevaleciendo el peor oscurantismo religioso, apoyado, entre otros, por estos grandes defensores de la democracia y la libertad, ¿no? En las repúblicas centrales del Asia soviética, mientras existió la Unión Soviética, la situación de la mujer cambió radicalmente. Las mujeres en Afganistán, si iban a la escuela, eran apedreadas, incluidas las niñas, por los fanáticos religiosos, los talibanes, los guerreros santos que apoyaba la CIA y que apoyaron diferentes gobiernos norteamericanos, incluidos gobiernos demócratas.
En cambio, niñas del Asia Central Soviética podían ir a la escuela para convertirse en gimnastas o en cosmonautas, literalmente. Había ejemplos, muchos, digamos, de esta enorme diversidad. Entonces creo que esa es una experiencia que vale la pena revisar, la de las escuelas soviéticas en los años 20. Recomiendo muchísimo el relato, la descripción que hace Dewey de su viaje a la Unión Soviética en lo que toca a la educación. No solo habló de la educación, pero en su libro, digamos, en el libro que escribió después de esta visita a la Unión Soviética, dedica todo un capítulo a la educación, y eso creo que es muy interesante. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende que la educación se pueda volver genuinamente emancipatoria? Depende de que se la practique en el marco del capitalismo, digamos, reconociendo el carácter de la educación capitalista y yendo a contracorriente. Y creo que depende también, evidentemente, una transformación social radical, ¿no? Lo que propone la Cuarta Transformación no es eso, es muy por el contrario, una vuelta a los mecanismos más típicos de dominación en este país, que fueron los del PRI, ¿no? Mecanismos corporativistas de control sobre todos los ámbitos de la vida social, con una dosis aún mayor de militarismo. Esa es al menos mi opinión. Entonces, pedirle al gobierno López Obrador que favorezca la filosofía a uno le hace preguntarse exactamente qué tipo de filosofía va a favorecerse. Una que cuestione la explotación. Es muy difícil imaginarse eso viendo cómo López Obrador se codea con los grandes explotadores de este país. Es muy difícil. Yo creo que eso es lavarle la cara a un gobierno que sirve, igual que los anteriores, a los capitalistas, solo que con una serie de recetas distintas, recetas que no tienen que ver para nada con la lucha por la emancipación propia, ¿no? Se trata como una vuelta a formas de paternalismo, de control estatal omnímodo, no sé. Pero bueno, ¿qué hacer? Pues ahí donde estamos, los que estamos convencidos de esto, debemos estudiar experiencias pasadas para ponerlas en práctica y ver qué nos sirve de ellas. No sé. Hay un montón de experiencias bien interesantes que hay que recuperar. La participación activa de los niños es fundamental, ¿no? En la universidad donde trabajo hay una disputa sobre si los estudiantes merecen tener paridad en el consejo universitario o no, porque eso está establecido por ley, lo que parece muy progresista. Pero la paridad realmente deja a los estudiantes, incluso así, muy subrepresentados. En las escuelas activas, las decisiones se tomaban mediante asambleas, mediante consejos de estudiantes, de profesores, de trabajadores. Y el voto de los niños contaba igual que el voto de los adultos. Y esto es algo realmente interesantísimo que vale la pena intentar poner en práctica. Yo creo que en contra de la reproducción de un sistema educativo que quiere gente crédula, que quiere gente obediente para el trabajo y disciplinada para ser explotada, lo que deberíamos favorecer al contrario es la búsqueda del saber, la construcción del saber mediante el trabajo, y de hecho el desarrollo de una perspectiva genuinamente crítica mediante el reconocimiento de el cáncer que corroe esta sociedad, que es el capitalismo.